España es el segundo productor de vinos del mundo, solo por detrás de Italia. El país se divide tradicionalmente en 12 regiones vinícolas. Una de las más importantes es La Rioja, un nombre conocido en todo el mundo. El testimonio más antiguo sobre vino en La Rioja se remonta al año 873, en un documento de donación a un monasterio. En la época medieval, los monjes eran los principales productores de vino. Hay 3 zonas de producción dentro de La Rioja. En la Rioja Alta, la uva se produce a mayor altitud, dando un sabor frutal más brillante. En la Rioja Alavesa los vinos tienen más cuerpo y mayor acidez. La tercera zona es la Rioja Oriental, donde el vino, con un color intenso y alta graduación, está fuertemente influenciado por el clima mediterráneo. En esta región podemos encontrar hermosos pueblos como el de La Guardia, en lo alto de una colina, rodeado por los viñedos de la Rioja Alavesa. Justo al norte se encuentra la bodega Isios, con su espectacular y moderno edificio construido en 2001. Esta espectacular construcción puede verse a kilómetros de distancia, y las montañas del fondo se reflejan en su techo ondulado. El edificio está hecho de cedro y diseñado para parecer barriles de vino gigantes. El norte de España posee 2 maravillas arquitectónicas de finales del siglo XX, ambas importantes museos de arte. Bilbao es la ciudad más grande de la costa norte y creció gracias a la industrialización en el siglo XIX. El éxito de la ciudad llevó a la construcción de un extraordinario edificio, aclamado como una obra clave en la cultura arquitectónica, el Museo Guggenheim. Representa uno de esos raros casos en los que casi todos los críticos, académicos y público en general están unidos en su admiración. Este museo de arte moderno y contemporáneo fue diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry y es uno de los museos más grandes y conocidos de España. Uno de los grandes pintores surrealistas fue Salvador Dalí, quien vivió aquí, en Figueres, en Cataluña. En 1974, Dalí inauguró el Teatro Museo Dalí, construido sobre los restos del antiguo Teatro Municipal y considerado la última gran obra del artista. Concibió y diseñó todo en él para ofrecer al visitante una experiencia única y atraerlo a su singular y cautivador mundo. Él mismo señaló: «Es evidente que existen otros mundos, eso seguro. Pero como ya he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro, residen en la Tierra, y precisamente en el centro de la cúpula del Museo Dalí». Es imposible recorrer muchos kilómetros en el norte de España sin encontrar lugares históricos de todas las épocas. Estos son solo 3 ejemplos. En la costa noroeste se encuentra la ciudad de La Coruña. Y en una península rocosa a la entrada del puerto se encuentra la imponente Torre de Hércules. La leyenda cuenta que el mítico héroe griego mató a un gigante, enterró su cabeza en este lugar y luego construyó el faro para recordar su victoria. En realidad, fue erigido por los romanos en el siglo I después de Cristo. Con 59 metros de altura es el segundo faro más alto de España y el faro romano más antiguo que sigue en uso en todo el mundo. Aunque las paredes exteriores son de 1788, la mayor parte del interior es obra original de construcción romana. El lugar fue elegido porque en ese momento era el límite del mundo civilizado. Casi 2000 años después, los visitantes pueden subir los 234 escalones hasta la cúspide
y contemplar la impresionante costa y la ciudad de La Coruña. Enclavada en las montañas de Albarracín se encuentra la localidad del mismo nombre, un lugar capaz de transportar al visitante a la Edad Media. Lleva el nombre de la familia Albanur Rasín, que gobernó la zona durante la dominación musulmana. Fueron ellos quienes construyeron el Alcázar y la torre cercana en el siglo X. Tras la Reconquista, los reyes de Aragón completaron las murallas del castillo que rodea la localidad. Albarracín es un lugar único en España. Las viejas calles serpenteantes y estrechas, con sus balcones de madera colgantes, datan de siglos atrás. Su historia medieval única y la historia de su recuperación durante los últimos 60 años han hecho de Albarracín un lugar fascinante para visitar. Construida sobre un tómbolo en la costa del Azahar, encontramos una llamativa ciudad conocida como la ciudad en el mar, Peñíscola. Fue construida como puerto fortificado sobre una península que alcanza los 67 metros. El castillo fue construido en el siglo XIV por los templarios sobre una fortaleza anterior. En 1960 el castillo fue restaurado y se agregaron nuevos muros para la película El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sophia Loren. Con sus murallas medievales y sus sinuosas calles de casas blancas, Peñíscola se ha convertido en una atracción turística y un icono de la costa este española. El norte de España tiene innumerables y excepcionales catedrales. Una de las más importantes se encuentra en el centro de Burgos. Se la conoce como Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Burgos. La catedral es uno de los mejores ejemplos del arte gótico español y destaca por su elegancia y armonía arquitectónicas. Es la única catedral de España declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para muchos, la catedral más importante del norte de España es la de Santiago de Compostela. Fue aquí, en el siglo IX, donde se descubrió la tumba del apóstol Santiago. A medida que se corría la voz, la catedral se fue convirtiendo en destino para los peregrinos de toda Europa, que seguían las rutas que se extendían por el continente. Estas peregrinaciones se las conoce como Camino de Santiago. Capillas, iglesias, monasterios, abadías y pueblos prosperaron en torno a las distintas rutas. Uno de los principales obstáculos era cruzar los Pirineos a pie. Cerca de Roncesvalles, una capilla marca la cima y debió ser un signo de bienvenida tras la dura subida. El monasterio de Santa María ofrece a los peregrinos hospitalidad desde el siglo XII. El viaje termina aquí, bajo las agujas y estatuas de esta catedral. Esta es la cuarta iglesia que se levanta en este lugar. Fue construida gradualmente, comenzando en 1075 y consagrada en 1211, más de 130 años después, aunque la construcción continuaría durante siglos. El resultado es una fantástica mezcla de arquitectura románica con adiciones góticas y barrocas. Cada año, 250.000 de personas caminan durante semanas cientos de kilómetros hasta llegar a la catedral y a la tumba de Santiago. Y quizás algunos encuentran significado a su fe, tal como lo han hecho los peregrinos durante más de 1000 años. Los monasterios cristianos forman parte del rico patrimonio histórico y arquitectónico de España y tienen siglos de historia a sus espaldas. Son lugares tranquilos y llenos de espiritualidad,
así como ejemplos de los diversos estilos de arquitectura española a lo largo de los siglos. Muchos siguen siendo edificios religiosos, pero algunos, como el monasterio de Santo Estevo, se han reconvertido en hoteles de lujo. En la costa este encontramos dos monasterios muy diferentes, tanto en estilo como en historia. En las colinas de Prades, en Cataluña, nos sorprende el Real Monasterio de Santa María de Poblet. Esta austera abadía cisterciense es una de las más grandes y completas del mundo. Fue construida entre los siglos XII y XV, alrededor de una iglesia del XIII. El monasterio también cuenta con una residencia real fortificada, y la iglesia guarda las tumbas de 8 reyes de Cataluña y Aragón, de entre los siglos XII y XV. Esta conexión con la corona atrajo gran riqueza al monasterio, pero también corrupción, lo que causó rechazo en los lugareños. Finalmente cayó en decadencia y abandono tras la desamortización de Mendizábal en 1835. 100 años más tarde se llevó a cabo una cuidadosa restauración del monasterio, y en 1940 los monjes regresaron. Para llegar al segundo monasterio hay que atravesar la Sierra de Montserrat. En catalán, Montserrat significa literalmente monte serrado, por sus picos que se asemejan al borde dentado de una sierra. Enclavado tras uno de estos picos y construido en la ladera de la montaña, a 1000 metros sobre el valle, encontramos el monasterio de Santa María de Montserrat. Se puede acceder por una sinuosa carretera, así como por teleférico. Muchos visitantes llegan en los autobuses que suben por esta ruta hacia el monasterio. Las vistas durante la subida muestran el magnífico paisaje catalán. En el siglo XI se fundó aquí un monasterio benedictino que tuvo que ser completamente reconstruido en los siglos XIX y XX, tras su destrucción durante la invasión napoleónica de España en 1811. El objeto más sagrado es la Virgen Negra, una figura de madera de la Virgen María, que se dice que fue tallada en Jerusalén en los primeros años del cristianismo. Ha sido venerada durante siglos. En 1493, Cristóbal Colón nombró una isla del Caribe en honor a esta talla, la Virgen de Montserrat. Los palacios reales de España son magníficos edificios rodeados de entornos espléndidos y reflejan el poderoso papel de España en la historia mundial. En el centro de la árida meseta de Castilla-La Mancha se encuentra un oasis verde y el formidable Palacio Real de Aranjuez. El edificio que vemos hoy es de finales del siglo XVIII, construido sobre uno anterior. El rey Fernando VI y más tarde Carlos III levantaron a finales del siglo XVIII la mayor parte de lo que hoy vemos. El palacio, de estilo barroco, utiliza el mismo efecto de piedra blanca y ladrillo que caracterizaba al edificio anterior. Los jardines de Aranjuez se encuentran entre los más importantes de España. Se crearon a finales del siglo XVI y su continuo desarrollo fue posible gracias al suministro de agua del río Tajo. A finales del siglo XVIII se había convertido en un jardín barroco situado entre avenidas. A 45 kilómetros al noroeste de Madrid se encuentra el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, o El Escorial, como se conoce comúnmente. Se trata de un palacio real y un monasterio que datan del siglo XVI y que han sido el lugar de descanso para muchos reyes de España, y continúa desempeñando un papel importante en la actualidad. El Escorial fue encargado por Felipe II, quien deseaba conmemorar la victoria española sobre los franceses en 1557 y crear un lugar de enterramiento para los monarcas españoles.
En 1563 se colocó la primera piedra y solo se necesitaron 21 años para terminarlo. Su escala arquitectónica es inmensa. ¿Dónde podríamos encontrar 15 claustros, 86 escaleras, 88 fuentes y 9 torres? El Escorial fue concebido como sede de los poderes reales y religiosos de España. El Palacio Real y el monasterio están simbólicamente unidos en un solo complejo arquitectónico. Al pie de la Sierra de Guadarrama se encuentra uno de los tesoros más opulentos de España, el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, comúnmente llamado La Granja. En 1719, Felipe V compró el sitio para construir un palacio tras haberse incendiado otro cercano. El rey, de origen francés, era nieto de Luis XIV y decidió construirlo a imagen de Versalles. Igual que en Versalles, los jardines están muy influenciados por el estilo francés. Con una extensión de más de 6 kilómetros cuadrados, rodean el palacio y son uno de los mejores ejemplos de jardín europeo del siglo XVIII en España. El diseñador francés utilizó la pendiente natural para mejorar la perspectiva visual y proporcionar suficiente presión para que el agua fluyera en las 23 fuentes escultóricas. Las tuberías y las instalaciones originales siguen en funcionamiento, y las fuentes dependen únicamente de la gravedad para alimentarse desde un depósito elevado. Debido a la necesidad de ahorrar agua y preservar el sistema hidráulico original, solo funcionan 2 veces al año. La capital de España es Madrid, situada cerca del centro geográfico del país. Con una altura de 660 metros sobre el nivel del mar, suele tener inviernos fríos y veranos muy calurosos, siendo frecuentes temperaturas superiores a los 30 grados. La actual ubicación de Madrid se estableció en 1083, bajo el reinado de Alfonso I. Durante los siguientes siglos, la ciudad fue creciendo en tamaño e importancia, tanto que en 1561 el rey Felipe II trasladó su corte de Toledo a Madrid y creó una nueva capital. Hoy el centro financiero de Madrid sigue prosperando, aunque la influencia de España en el mundo ha disminuido. En el siglo XVI, la riqueza llegaba a la ciudad desde el vasto imperio español, que en ese momento se extendía desde Italia al norte de Europa y de las Filipinas a las Américas. El Palacio Real es uno de los principales atractivos de Madrid. Aunque es la residencia oficial del monarca, hoy solo se usa para celebraciones de Estado. El Palacio Real fue construido a finales del siglo XVIII y principios del XIX, reemplazando al antiguo Alcázar, incendiado la víspera de Navidad de 1734. Inspirado en los bocetos realizados para la construcción del Louvre en París, tiene forma de plaza y lleva un gran patio con galerías y un patio de armas. La Catedral de la Almudena empezó a construirse en 1879. ¿Por qué se tardó tanto en construirla? La respuesta es que mantener el Imperio Español era muy costoso y tenía prioridad sobre todo lo demás. La construcción de la Catedral de Madrid tuvo que esperar. No se dio por terminada hasta 1993, cuando fue consagrada por el Papa Juan Pablo II. Uno de los grandes atractivos arquitectónicos de Madrid es la Plaza Mayor. Tiene forma rectangular y está rodeada por elegantes casas de 3 pisos y 237 balcones con vistas a la plaza. Sin embargo, lo que hoy podemos admirar data del siglo XVIII, pues las construcciones anteriores ardieron.
En el siglo XVI la plaza albergó otros juegos. Aquí la Inquisición española quemaba o agarrotaba a supuestos herejes. Hoy es uno de los espacios abiertos más bellos de España, albergando mercados y gran variedad de eventos culturales. De las muchas galerías de arte de la ciudad, una destaca por encima de las demás: el Museo del Prado. Se trata de la principal pinacoteca nacional española, y además de contener la mejor colección de arte español, tiene una de las mejores colecciones de arte europeo en el mundo. El Prado es uno de los más grandes museos de arte. Las corridas de toros han formado parte de la cultura española desde hace más de 2000 años. A principios del siglo XX, las corridas de toros se habían vuelto muy populares y Madrid necesitaba un nuevo ruedo. Conocida como Las Ventas, la construcción se inició en 1929 y tiene capacidad para unas 24.000 personas. Desde entonces se ha convertido en uno de los edificios más famosos de España. Pero para muchos madrileños, este es quizá el edificio más importante de España, si no de Europa: el Estadio Santiago Bernabéu. Ha sido sede del equipo Real Madrid desde 1947 y es uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo. En la costa este catalana se encuentra una de las ciudades más famosas y visitadas del mundo: Barcelona. Es una ciudad exuberante que refleja el carácter emocionante y enérgico de la vida en esta ciudad. Los millones de turistas que la visitan cada año vienen a disfrutar de este ambiente y a apreciar el estilo arquitectónico de la ciudad, debido en gran parte al virtuosismo de un genio: Antoni Gaudí. Este es quizás su edificio más famoso en Barcelona: la Basílica de la Sagrada Familia. Es la visionaria e inacabada Basílica Católica de Gaudí. Gaudí reemplazó al arquitecto original en 1883, combinando el estilo gótico con sus propias ideas de Art Nouveau, y dedicó el resto de su vida al proyecto. Tras su muerte en 1926 se había completado menos de una cuarta parte de la obra. Ha sido descrita como la interpretación más extraordinaria de la arquitectura gótica desde la Edad Media. La construcción ha continuado durante más de 130 años y no se tiene previsto que esta fantástica joya se termine hasta 2026. Aunque inacabada, atrae a más de 3 millones de visitantes al año. Uno de los mayores desafíos sigue siendo la construcción de 10 torres, cada una de las cuales simboliza una figura del Nuevo Testamento. A principios del siglo XX, muchos arquitectos empezaron a dar a conocer Barcelona en todo el mundo por sus innovadores edificios. La mayoría situados en la Rambla, una de las calles más famosas que atraviesa el corazón de la ciudad durante 2 kilómetros. Aquí se esconde la esencia de Barcelona. Personas de todas las edades y clases pasean, comen y beben en los numerosos cafés, compran frutas y verduras en los mercados y observan a los artistas callejeros. El poeta español Federico García Lorca llamó a la Rambla la única calle de la tierra que yo desearía no se acabara nunca. Pero termina en el puerto, con el impresionante monumento a Colón, de 60 metros de altura. El último encargo privado de Gaudí fue el edificio de apartamentos Casa Milà, que proyectó en su taller de la Sagrada Familia. Una de las características más destacables del edificio es la cubierta y sus increíbles elementos. Construidos en ladrillo cubierto de mortero de cal y decorados con mármol y vidrio, están diseñados como esculturas. Tras su restauración, los visitantes hoy pueden admirar su audaz diseño modernista.
También se puede disfrutar del talento de Gaudí en el Parque Güell, en una pequeña colina con vistas a Barcelona. Aquí dio rienda suelta a su estilo modernista y a su extraordinaria imaginación. Las columnas dóricas sostienen la terraza principal, que es el punto focal del parque. Está rodeada por un banco continuo ondulado, cuyo respaldo forma una balaustrada. Elevándose sobre la ciudad vemos el monte Tibidabo, y en su cima encontramos una iglesia y un parque de atracciones, inaugurado en 1905, uno de los más antiguos del mundo aún en funcionamiento. La iglesia está coronada por una enorme estatua en bronce de Cristo, que mira hacia la ciudad de Barcelona. En 1665, Don Quijote, en el libro de Miguel de Cervantes, describe la ciudad como archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros y correspondencia grata de firmes amistades y en sitio y en belleza única. En Tarragona, en la costa este, encontramos algo sorprendente, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se trata de una torre, pero no construida de piedra o ladrillo, sino de seres humanos. Se llama Castell y ha sido declarado obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Un grupo de personas intentan construir y desmantelar una torre humana. Desde las primeras referencias de principios del siglo XVIII, se ha convertido en parte fundamental de las fiestas. El castell se construye en dos fases. Primero se forma la base de la torre, en la que los escaladores pueden situarse fácilmente. Cuando se da la señal, las bandas comienzan a tocar y se hace el silencio entre los espectadores. Antes solo participaban hombres, pero la inclusión de mujeres permitió conseguir torres de 9 o 10 pisos con menor peso. Los pisos superiores de la torre se construyen lo más rápido posible para ejercer la mínima presión sobre los hombres en la base. El montaje se completa una vez que todos los escaladores o castellers están en sus lugares designados y la última persona, o enxaneta, sube a la cima y levanta una mano abierta. El desmontaje del castell comienza de inmediato, con la multitud vitoreando. Esta etapa final suele ser la más peligrosa. El castell es algo muy emocionante y una experiencia única en España.